Bueno, hoy día la verdad es que los queremos invitar a hacer un análisis de lo que significa el cultivo de ruibarbo en nuestra región, cuál es la historia de arraigo que tiene este cultivo para nosotros, así como algunos aspectos de manejo agronómico que es importante conocer o recordar, y las propiedades funcionales y los nuevos estudios que hay acerca de este cultivo también a nivel internacional. Así que para comenzar vamos a hablar un poquito de su descripción, de su origen. El origen de este cultivo viene de Asia Central, hacia miles de años atrás, ¿cierto? Los primeros reportes hablan de que en el periodo medieval fue importado a Europa desde Asia a través de la ruta de la seda, en donde una vez que llegaba a Europa las primeras cargas se transaban a niveles más caros incluso que la canela o el opio. Inicialmente fue considerado y evaluado, adoptado por la medicina china, por las propiedades medicinales principalmente asociadas a las raíces y a los rizomas, ¿cierto? Ampliamente usado por los griegos y los romanos a través de sus propiedades laxantes, y ellos serían los que lo habrían llevado primeramente a Rusia, desde donde después se habría trasladado hacia Italia, antes que Inglaterra, en donde alcanzó un mayor nivel de arraigo y donde posteriormente, a través de los distintos procesos de migración y colonización a nivel mundial, habría llegado a Estados Unidos y Canadá, y posteriormente, cierto, también con los procesos de colonización hacia la Patagonia chilena-argentina. Fue introducido a Estados Unidos por Benjamin Franklin en 1771 para hacer estudios botánicos y medicinales. Todavía en esa época nadie hablaba de alimentarse de ruibarbo o de ruibarbo como alimento. Solamente desde inicios de 1800 se estima que el ruibarbo comenzó a usarse como alimento y ya no solo para ser estudiado como un medicamento. Los primeros registros de mejoramiento vegetal corresponden al genetista Joseph Maillard, quien por allá en 1837 creó la primera variedad como tal, ¿cierto?, de ruibarbo que conocemos hasta hoy día, que es la variedad Victoria, en honor a la coronación de la joven reina. Ya hasta hoy día es la variedad que es más ampliamente cultivada a nivel mundial y se sigue comercializando. ¿Ya? Desde 1830 en adelante comenzaron los primeros registros de usos culinarios del ruibarbo. Y como anécdota les cuento que si bien el ruibarbo es considerado una hortaliza, ¿cierto?, en su clasificación, para Estados Unidos la clasificación es como un fruto porque es conocido como el fruto de las tartas o el fruto de los pies. Así que es como un dato anecdótico que si bien a nivel mundial y como clasificación botánica corresponde a una hortaliza, para Estados Unidos es una fruta. Y bueno, a nivel regional, ya en la Patagonia chileno-argentina, el ruibarbo, al igual que la zarzaparrilla, al igual que las grosellas, ¿cierto?, y las frutillas, llegaron con los británicos por allá por 1900, ¿cierto?, en la colonización de los primeros colonos que llegaron a la región. A nivel botánico, el ruibarbo tiene un nombre científico que es Rheum raponticum, corresponde a la familia de las poligonáceas. Existen más de 20 especies distintas de ruibarbo, por lo tanto, si de repente ustedes comienzan a buscar propiedades funcionales del ruibarbo o estudios medicinales del ruibarbo, puede ser de que algunos no sean de esta especie en específico, sino de otra, ¿cierto? Es una planta herbácea cuya masa vegetal muere al terminar la temporada productiva, ¿cierto? Y vuelve a crecer cuando comienza la primavera y cesa la dormancia. Tiene un gran contenido de ácido oxálico, principalmente en las hojas. Es rico en vitamina C como alimento, en vitamina K y ácido fólico, e históricamente ha sido usado en la cultura oriental con estos fines medicinales como tónico estomacal. Si hablamos de digamos, de las estructuras de la planta, tenemos las hojas, que es una hoja de tamaño grande, ¿cierto?, de gran superficie, de un color verde oscuro en el haz, un color verde intenso y un color verde claro en el envés. La hoja es la que tiene el gran contenido de ácido oxálico, más allá que los rizomas o de los peciolos, y por lo tanto se dice que no es comestible o que es tóxica, ¿ya? Sin embargo, los niveles de contenido de ácido oxálico, que el peligro que pueden provocar o
o la precaución de su consumo tiene que ver con que puede provocar una acumulación de cálculos renales, ¿cierto? Existe, por ejemplo, la betarraga y las espinacas que tienen niveles de ácido oxálico bastante similar. Entonces se dice que esta gran como mala fama que tiene el ruibarbo o el contenido de ácido oxálico que presenta en las hojas de este cultivo se debe a que en la época de la Primera Guerra Mundial, al haber escasez de alimento, la gente empezó a alimentarse de estas hojas de este cultivo como ensaladas o como alimento principal, y hubo una muerte reportada producto de este consumo. Y parece que eso fue suficiente para que tenga la fama que todos conocemos ahora, que en cualquier revisión que uno busque de ruibarbo, la primera advertencia que dice es que las hojas son tóxicas, ¿cierto? Que los niveles de ácido oxálico hacen que no sea comestible. Pero lo cierto es que la dosis letal del consumo de hojas de ruibarbo, digamos, instantánea, debiera ser entre 3 y 5 kilos de hoja para que una persona realmente pudiera tener un daño importante producto de su consumo. Y finalmente, la hoja la utilizamos como índice indirecto de cosecha porque para saber cuándo el ruibarbo está realmente maduro, vemos una hoja totalmente desplegada, no arrugadita como cuando viene creciendo, ¿cierto? Y con ese índice nosotros podemos saber que ya este cultivo o este peciolo está maduro y óptimo para la cosecha. El peciolo es el órgano comestible, ¿cierto?, con el cual nosotros hacemos las preparaciones y que tiene el mayor uso desde el punto de vista, o es el único, digamos, que se usa, órgano que se usa de manera gastronómica o comestible. Los largos de los peciolos varían según las variedades, la de las plantas, entre 30 y 60 centímetros, son redondeados en su parte dorsal, aplastados centralmente, y los colores varían de acuerdo a la variedad y un poco también en función de los sistemas de cultivo, de un color rojo, rosado o verde. El rizoma es un tallo subterráneo horizontal grande que va creciendo año a año y que va envejeciendo también año a año, del cual se desprenden las raíces por donde se alimentan las plantas. En su interior es de color amarillo y en su exterior es de color café, lo encontramos enterrado en el suelo, ¿cierto? Va creciendo año a año, como les decía, y se va creciendo una masa bastante grande que tenemos que preocuparnos en el mediano plazo, en el largo plazo, de ir propagando o controlando su crecimiento. Este rizoma en invierno se encuentra en dormancia vegetativa ya y resiste de muy buena manera las bajas temperaturas. Es el órgano de reproducción y como podemos ver acá en la foto, ¿cierto? De acá se emiten las distintas yemas de donde posteriormente van a ir saliendo los peciolos y este rizoma nosotros lo podemos dividir para ir creando nuevas plantas. Los rizomas también poseen propiedades medicinales y junto con las raíces son los órganos de la planta que tienen mayores estudios respecto a esta índole. Las flores o las inflorescencias son de color verde claro, los tallos florales son huecos, es una planta que florece rápidamente con temperaturas cálidas de primavera, y la verdad es que como manejo deben eliminarse para favorecer el crecimiento de los rizomas. Cuando aumenta la temperatura en la primavera o cuando tenemos plantas que ya tienen muchos años de edad, florecen fácilmente. Y la verdad es que la generación de esta inflorescencia lo que hace es quitar la energía al rizoma para su propio crecimiento, porque el rizoma también crece durante la época estival, y además para la producción de los peciolos, que es lo que nosotros estamos buscando para comercializar, para producir o para alimentarnos. Como antecedentes generales, en Europa la producción de ruibarbo es limitada y mayormente se encuentra en el Reino Unido, en Holanda y Alemania, ¿ya? En conjunto se producen alrededor de 50.000 toneladas al año, y si bien el Reino Unido es el mayor productor, Holanda es el principal exportador, que probablemente le vende su producción a Inglaterra, que es el mayor consumidor. De todas maneras, son mercados de nicho bastante específicos, con producciones que son más bien discretas, ¿cierto? Y arraigadas más bien a consumos históricos y patrimoniales. Y a nivel nacional, según datos entregados por FIA del año 2009, que están, bueno, un poco
no son muy actualizados, pero es la información oficial que hay, que podríamos discutir después si es que representa o no la realidad. Se habla de que a nivel nacional se producen 182.000 kilos de ruibarbo, ¿ya? Lo que podríamos estimar que con una densidad de establecimiento de 12.000 plantas hablamos de 4,8 hectáreas. Otro estudio regional del año 2015 habla que en la región hay 1,4 hectáreas. Yo creo que hay un poco más, porque he visto huertos grandes de ruibarbo, pero tampoco creo que sea mucho más que lo que hay. Por ahora esta es la información oficial y lo que podemos ver también es que Magallanes es la región que tendría la mayor población de plantas o la mayor producción, ¿cierto? Seguido de la región de la Araucanía. Vamos a hablar un poco de manejo agronómico del cultivo. Respecto a clima, es una planta que le gusta o que se siente más cómoda en climas templados a fríos, ¿cierto? Se desarrolla de mejor manera con temperaturas entre 5 y 20 grados. Es apropiado establecer en sitios soleados que tengan exposición de luz directa. Idealmente, se desarrolla mejor en localidades donde tengan inviernos largos con temperaturas promedio mayor a 4 grados. Si la establecemos en lugares donde los inviernos no son tan fríos y tenemos temperaturas promedio sobre los 5 grados, es probable que no logremos obtener la acumulación de grados de horas frío suficiente para tener una respuesta importante de producción en la temporada siguiente. Las partes aéreas mueren con temperaturas bajo 3 grados bajo cero, lo que es importante sobre todo al inicio de la temporada, ¿cierto? Y sobre todo también si es que tenemos plantas jóvenes. Y es un cultivo que debe ser protegido del viento, principalmente porque tiene un tamaño de hoja muy grande, lo que ayuda a que la planta tenga una gran tasa de evapotranspiración en circunstancias donde el viento no ayuda, ¿ya? Respecto al suelo y al establecimiento, es un cultivo que requiere alto contenido de materia orgánica. Es un cultivo que extrae también bastantes nutrientes desde el suelo y que requiere que constantemente se le esté incorporando materia orgánica, llámese guano descompuesto, guano maduro, compost, bocachi, etc. Idealmente, debiéramos buscar un lugar, un suelo que tenga buena retención de humedad, pero que a la vez sea suelto, o sea, de que si bien sea capaz de retener la humedad, no haga pasar los rizomas por periodos de anegamiento, porque claramente con eso podríamos hacer de que se nos pudra el material vegetal. Respecto al pH, no es tan exigente, se puede adecuar un pH de 5 a 6,5. Es adecuado preparar el cultivo o preparar el suelo en camellones a distancias de plantación que pueden ser variadas, ya sea de 1 metro por 1 metro sobre hilera entre hilera o 1 metro entre hilera y 0,8 sobre hilera, dependiendo de las variedades y el vigor de las plantas. Podemos hablar de una densidad de 12.500 plantas por hectárea, según lo que indica la bibliografía disponible también. Una baja densidad de plantación podrían ser 9.000 plantas por hectárea, una mayor densidad de población, 12.500 plantas por hectárea. No deben plantarse muy profundos los rizomas, entre 4 y 7 centímetros es suficiente. El control de maleza en periodos iniciales es súper importante porque pueden lograr competir de gran manera cuando las plantas vienen emergiendo los primeros peciolos y se le vuelve muy complicado la competencia a las plantas, sobre todo en las primeras temporadas. Después ya las malezas no se vuelven un gran problema cuando tenemos plantas establecidas desde el tercer año hacia arriba. Por tanto, lo que nosotros podemos hacer o indicar es generar un establecimiento en camellones con malla antimaleza para las primeras temporadas hasta que logremos tener una plantita bien desarrollada y que nos permita después retirar esta malla antimaleza y moverla hacia los pasillos, ¿cierto? Y que durante ya el crecimiento de la planta madura, ella sola a través de la conformación de esta gran hoja va a formar sombra y va a evitar de que crezcan las malezas a su alrededor.
Pero como eso no ocurre ni la primera ni la segunda temporada, tenemos que ayudarla a través de el uso de mallas antimaleza o a través de usos de otros tipos de mulch orgánicos o de otro tipo. Respecto al riego, es una planta que tiene altos requerimientos hídricos. A lo que me refiero con esto es que es necesario que el suelo se mantenga constantemente húmedo, pero nuevamente no inundado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el rizoma requiere de estar constantemente húmedo para estimular su crecimiento, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento y si tenemos suelos que tienen tendencia arenosa o que tienen menor tasa de retención de humedad. Además, como yo les decía, el riego nos va a ayudar a mantener una temperatura fresca el rizoma y es muy importante porque puede ser de que no sea una condición tan frecuente en nuestra región, pero cuando tenemos una temperatura, ¿cierto?, que hace que el crecimiento foliar se detenga sobre los 25 grados Celsius, vamos a tener una producción más bien discreta y se nos va a disminuir la tasa de crecimiento del cultivo. Respecto a la fertilización, siempre, para todo cultivo, en todo sitio, es imposible dar una receta mágica, una receta única, por lo tanto siempre es recomendable realizar un análisis de suelo, que no es necesario repetirlo todos los años, no es necesario hacer muchas muestras, hacer, digamos, algo que tenga que ser absolutamente regular, sino con un análisis de suelo referencial del lugar donde nosotros vamos a establecer el cultivo, vamos a saber cuál es el contenido de materia orgánica que tiene el suelo, si es un suelo que tiene un apropiado contenido de nitrógeno y de fósforo, que es muy importante, sobre todo el fósforo para los primeros años de establecimiento, los primeros 3 años. Por lo tanto, siempre es importante realizar el análisis de suelo, no obstante, una sugerencia de fertilización sería introducir o agregar al establecimiento 40 toneladas de guano maduro por hectárea y 150 a 300 unidades de nitrógeno por hectárea, 100 a 400 de fósforo, ¿cierto? Y 100 a 200 de potasio, pudiendo utilizarse un fertilizante 10-10-10 o un 15-30-15 según las distintas fuentes consultadas. De todas maneras, lo más importante o lo que tiene mayor efecto, según estos estudios y otros que les voy a mostrar un poquito más adelante, es el contenido de materia orgánica del suelo y la manera en que nosotros le vamos incorporando año a año materia orgánica al suelo. Principalmente a través de la incorporación de guano maduro, como les digo, compost, bocachi, en el hoyo de plantación. Acá les muestro un estudio que evalúa el efecto de compuestos fenólicos y actividad antioxidante respecto al rendimiento del ruibarbo bajo fertilización química, fertilización orgánica y fertilización biológica. Dentro de los resultados importantes que les puedo comentar y compartir, acá está la referencia, ¿cierto? Para los que necesiten tener el estudio completo, se puede descargar de internet, pero como conclusión, a mí me interesó compartir con ustedes de que el tipo de fertilización y la época de cosecha tiene influencia sobre la capacidad antioxidante y por tanto las propiedades funcionales de nuestro cultivo y de nuestro alimento, en el fondo, que nosotros vamos a cosechar. Por lo tanto, no da lo mismo con qué fertilizar y nos da lo mismo cómo cosechar si es que lo que nosotros estamos buscando es cultivar un alimento saludable o comercializarlo como un alimento saludable. Si bien la fertilización química obtuvo un rendimiento levemente superior a los otros dos tratamientos, que son la fertilización biológica y la fertilización orgánica, la mayor capacidad antioxidante se obtuvo con la fertilización biológica, que fue un compuesto, ¿cierto?, de una asociación de microorganismos de tricodermas, bacillus y pseudomonas, con el nombre comercial de Mycosids, y también respecto a la fertilización orgánica, que la fertilización orgánica era un fertilizante con base en guano de ave y un 65% de materia orgánica. Por lo tanto, existe una
promoción del contenido de antioxidantes y de compuestos fenólicos generados por la acción de estos microorganismos en el suelo. Es bastante interesante. Y el mayor rendimiento se obtiene al inicio de la temporada, ¿cierto? Porque viene despertando el cultivo de la primavera y viene con todo, produciendo los mayores rendimientos al inicio para llegar a un pic y luego decaer, ¿cierto? Pero la mayor cantidad de capacidad antioxidante y de compuestos fenólicos se logran con la cosecha a mitad de temporada. Por lo tanto, creemos que es un aspecto que es importante de considerar, es un aspecto que varía, estas propiedades varían de acuerdo al manejo que nosotros le demos al cultivo, por lo tanto, no da lo mismo con qué fertilizar, no da lo mismo qué manejo hacer, si es que lo que nosotros buscamos cultivar es un alimento diferenciado. Respecto a las técnicas de propagación, hay varias, pero las más masivas o conocidas son la propagación sexual por semillas y la reproducción asexual o vegetativa a través de la división de las coronas, ¿ya? Esta última se puede hacer idealmente en el mes de abril, entradas de otoño, o bien antes de entrar a la primavera, ahora finales de agosto, ¿ya? En la propagación por semilla, cada una tiene sus pros y sus contras. La propagación por semilla es un sistema de propagación que es bastante más lento, ¿cierto? Puede tomar 2 temporadas o más, tener plantas del tamaño adecuado para el establecimiento, pero cuyo proceso sería el siguiente: dejar semillar unas pocas plantas, ¿cierto?, en el cultivo. Decimos unas pocas plantas porque ya comentamos de que a medida que las plantas iban floreciendo, nosotros debíamos eliminar la inflorescencia para promover el crecimiento de los peciolos, pero si queremos, digamos, cosechar semillas, lo podemos hacer de esta manera. Dejamos semillar unas pocas plantas, permitimos que la inflorescencia se desarrolle durante toda la temporada y se abra para secarse, ¿cierto?, en otoño, donde va a estar listo para colectar las semillas, acondicionarlas, secarlas antes de guardarlas, eliminar toda la humedad que pudiera quedar entre medio. Estas semillas no requieren un periodo de dormancia o proceso de estratificación para ablandar la testa, ¿cierto?, sino que simplemente se almacenan en un lugar oscuro y a temperatura ambiente, en un lugar fresco, y se confeccionan los almácigos en el mes de agosto, en un sustrato suelto que mantenga la humedad, pero que no esté saturado nuevamente. Y una vez que podamos tener 4 hojas verdaderas, una plantita un poquito más firme, podemos hacer un trasplante a bolsa, ¿ya? Este trasplante a bolsa, en el mismo sustrato que ocupamos para los almácigos, puede durar una temporada por lo menos antes de enviarlos al terreno definitivo. Importante como manejo en todo lo que es viverización es mantener la humedad, la ventilación también de los viveros, ir eliminando los peciolos que vayan emergiendo, porque lo que queremos es poder ir generando y engrosando un rizoma. Y bueno, vamos a ir viendo en la medida cómo van creciendo y desarrollando nuestras plantitas, si es que luego una temporada están suficientemente firmes como pasarlas a suelo, o tenemos que esperar 2 temporadas para el trasplante definitivo. Otra desventaja o condición que hay que tener en cuenta cuando hacemos propagación por semilla, que no necesariamente estas semillas o estas plantitas van a salir del mismo color de la planta de donde yo la seleccioné, porque estamos hablando de una reproducción sexual. Por lo tanto, cada una de esas semillitas puede darnos un individuo distinto al de la planta madre. A diferencia de lo que pasa cuando uno realiza una propagación por división de coronas o propagación vegetativa, donde lo que obtenemos es un individuo absolutamente idéntico al material vegetal de origen. La propagación por división de coronas es la técnica más usada, más común, que más maneja la gente, ¿cierto? Y que se realiza como un proceso también de rejuvenecimiento de las plantas. Idealmente se dice que cada 5 o 6 años uno tiene que hacer ese manejo en el cultivo, porque si no el cultivo va envejeciendo, los tallos se vuelven más delgados, se vuelven más cortos y el periodo de producción también se acota.
Entonces, si pensamos que vamos a seleccionar plantas adultas que tengan más de 5 años o plantas que ya nos están emitiendo tallos muy delgados, ¿cierto? Las seleccionamos en esta época que es en el mes de abril o a inicios de primavera. Vamos a levantar la pala o le vamos a levantar la planta con una pala, ¿cierto? En una maniobra de palanca para sacar este gran rizoma, que es una gran masa sólida amarilla, ¿cierto? De la cual emergen también raíces, y es inevitable cortar una que otra raíz cuando uno levanta un rizoma. Y dependiendo del tamaño, y siempre con herramientas limpias y desinfectadas, porque vamos a manejar material vegetal y lo que no queremos es transmitir enfermedades de una u otra planta. Vamos a cortar trozos que tengan al menos 3 brotes para que inmediatamente podamos tener plantas vigorosas. Si hacemos, también uno podría hacer plantas más pequeñas que tengan una sola yema, pero esa planta va a ser más débil y probablemente va a requerir más tiempo para poder estar más firme y producir en los niveles que nosotros queremos. Por lo tanto, si es que nosotros ya tenemos un cultivo establecido del cual queremos dividir las plantas y a la vez rejuvenecer nuestro cultivo, podemos cortar en trozos que cada uno tenga 3 brotes y así rápidamente vamos a ir recuperando y aumentando también la superficie y el volumen que vayamos cultivando. ¿Ya? Idealmente, trasplantar a la brevedad para evitar la deshidratación de este rizoma. Si es que no podemos trasplantarnos porque el terreno donde lo íbamos a poner la verdad que no estaba listo o nos pilló algo que no lo pudimos hacer, se pueden cubrir material vegetal con turba húmeda por un periodo de tiempo acotado, corto, ¿cierto? Para evitar que se nos deshidraten y los vamos a tener en buenas condiciones hasta que podamos hacer nuestra faena. Pero lo ideal es ir partiendo nuestras plantas y poder inmediatamente establecerlas en el lugar donde queremos aumentar nuestra superficie, siempre incorporando un buen contenido de materia orgánica para que la planta pueda producir inmediatamente en buen volumen. La cosecha, bueno, como yo les contaba y hacía énfasis en el número de yemas o en el tamaño del rizoma, es porque en la medida que tengamos un tamaño de rizoma un poco más grande, vamos a poder o no cosechar algo el primer año. La verdad es que prácticamente no se cosecha el primer año porque lo que necesitamos es fortalecer el rizoma. El segundo año se hace una cosecha bastante ligera, ¿ya? Y desde ya del tercer año sí, ya tenemos una producción comercial, una producción de lo que se espera de una planta que pudiera ser entre 3 y 4 kilos, ¿cierto? Pero se hace una cosecha escalonada, buscando este índice de cosecha que es el tamaño de la hoja, un tamaño de la hoja y una exposición de la hoja que esté absolutamente desplegada, e ir dejando a su vez peciolos con hoja que puedan que permitan seguir haciendo el trabajo de fotosíntesis para que el rizoma pueda seguir creciendo y estar también almacenando la energía para la temporada siguiente. Por lo tanto, vamos a ir seleccionando los más vigorosos y vamos a ir dejando los más débiles digamos, la semana siguiente, ¿ya? La cosecha es manual, estirando el peciolo y girándolo desde la base, no cortándolo, porque lo que nosotros buscamos evitar es que se generen agujeros por donde pueda entrar el agua y con eso que se nos pudra la corona. Entonces siempre es tirando y rotando, y por lo general cuando el peciolo está maduro sale muy fácilmente, no así cuando cuando le falta, se realiza el tirón y la verdad es que no sale, y eso es porque el peciolo está inmaduro. Y podemos recordar en esta faena, ¿cierto?, que las hojas se recomiendan, que no son comestibles, pero las podemos ir cortando y dejando en la intrilera para que logre un efecto de control de malezas también. O bien, si no queremos darle ese fin, lo podemos retirar y compostar, o darle un uso como repelente de insectos, que les voy a mostrar más adelante cómo se realiza aquello. Y como almacenamiento, bueno, el cultivo ruibarbo tiene una temporada de producción que es bastante acotada, por lo tanto es recomendable poder almacenarlo, congelarlo para poder disfrutar de él durante todo el año, ¿cierto? Y una de las formas más común es congelarlo en trozos pequeños,
podemos cubrir estos trozos con papel aluminio hasta por un año sin que pierda sus propiedades. Y en varias publicaciones gastronómicas leí que antes de congelarlo se les puede dar un escaldado de 1 o 2 minutos, y con ello se logra mantener el mayor brillo de este color rojo una vez que se descongela. Eso como dato adicional, porque la verdad es que yo no lo sabía, que antes de congelar se le podría dar este escaldado de 1 o 2 minutos para lograr una mejor condición al deshielo. Otros manejos importantes, muy importantes, el uso de cortinas cortaviento en conjunto con el sistema de riego, principalmente producto de la deshidratación que provoca el efecto del viento sobre las plantas, ¿cierto? Y esta gran superficie foliar que evapotranspira mucho. Por lo tanto, si logramos tener cortinas cortaviento, vamos a disminuir la evapotranspiración y con ello el consumo de agua y mantener también estos niveles de humedad de suelo que necesitamos. El uso de mulch orgánico también es una opción, ¿cierto? Sobre todo, como ya habíamos conversado, en las primeras épocas, las primeras temporadas. Y si es que el tamaño de la superficie que nosotros manejamos lo permite, ¿cierto? O el interés que nosotros tengamos en el despegue temprano de nuestro cultivo, podemos cubrir al inicio de la temporada productiva nuestra superficie con mallas antiheladas de las noches, porque como les comentaba al inicio o en una parte de la presentación, el área foliar de la planta muere con 3 grados bajo cero. Entonces no es raro que durante el mes de octubre tengamos heladas bastante frecuentes, digamos, que pudieran retrasar la partida o el despegue de nuestro cultivo en primavera. Pero eso va a depender de la superficie que nosotros manejemos, de la premura que le queramos dar a nuestro cultivo, etc. También se puede cubrir con mulch, ¿cierto? Que también otorga un efecto de control o de buffer para el efecto de las heladas. Dentro de los problemas fitosanitarios más importantes que tiene el cultivo, la verdad es que este cultivo no tiene problemas fitosanitarios tan importantes o tan característicos como otros, pero sí existen enfermedades bacterianas o enfermedades fungosas que lo afectan. El mayor cuidado es el manejo que hay que dar, repito, al riego y al uso del agua para evitar que se nos pudra las coronas y los rizomas. Como en todo cultivo, también asociado a la humedad, la presencia de babosa y la presencia de pulgones, que si bien pudiera ser baja, considerando que estamos ante un cultivo que se da al aire libre y a veces la presencia del viento nos ayuda a que no tengamos grandes establecimientos o que se convierta en una plaga, ¿cierto? La circunstancia de que nosotros tengamos otras especies o tengamos pastizales alrededor del cultivo o algunas especies que pudieran ser hospederas alternantes y hagan que los pulgones estén dando vuelta, lo que provoca es que estos pulgones son importantes transmisores de virus. ¿Y por qué los virus son importantes desde el punto de vista sanitario para el ruibarbo? Porque estamos hablando de un cultivo que es proyectado a largo plazo, donde el material vegetal en su mayoría es propagado de manera vegetativa, por lo tanto nos estamos llevando las mismas características del material parental a las plantas hijas, ¿cierto? Si tenemos plantas enfermas acá y las partimos, sus coronas, vamos a llevar material enfermo a otro lado y por lo tanto vamos a ir llevando todas esas consecuencias que genera tener un material enfermo, como tal vez una menor producción, como un decaimiento del material vegetal, tal vez una decoloración, distintos síntomas que podría presentar un virus. Y además, por lo que vimos de que era muy lento hacer la producción por semilla y además no necesariamente teníamos el mismo material a través de este sistema de reproducción que el material de origen. Por lo tanto, aquí el manejo integrado de plagas y enfermedades es súper importante porque a través de un monitoreo de la presencia de pulgones podemos ir viendo o ir previniendo la presencia de virus, porque en el fondo nuestro patrimonio de este cultivo es la condición sanitaria, es mantenerlos en condiciones sanitarias favorables, ¿ya? Porque si se nos enferma el cultivo va a ser muy difícil
recuperarnos. Los virus sabemos que no tienen tratamiento en las plantas y dependiendo de los efectos que pudiera provocar en su cultivo, podría significar que lo perdiéramos o no, dependiendo de cada cual. Dentro de las variedades, como ya les comenté, la variedad Victoria es la más antigua. Todas ellas distinguen por diámetro, coloración de los peciolos. Canadá, las variedades canadienses han ido desplazando las variedades, esta variedad Victoria, que son más rojas, de unos peciolos un poquito más angostitos, más estandarizados los tamaños también, y más dulces, menos ácidas. Entonces, de a poco hay unas variedades como Valentine, McDonald, Canada Red, Rubly, Temperley Red y otras que han ido desplazando a poquito Victoria, principalmente porque están siendo usadas en otro sistema de producción, que les voy a contar ahora de qué se trata, que es un sistema de producción en contrastación de ruibarbo, que se llama el sistema de ruibarbo forzado. Pero la mayor cantidad de variedades, o la mayor variedad de ruibarbo, digamos en un jardín in situ, se encuentra en el Reino Unido, donde hay en la estación experimental de Stockbridge, hay más de 100 variedades de ruibarbo en donde se mantienen como colección y patrimonio también genético mundial de esta especie de este cultivo. Y ahora sí, vamos a este sistema de producción que yo les contaba, que es un sistema de producción de ruibarbo en contrastación, que comenzó a desarrollarse en Inglaterra y en Estados Unidos hace muchos años, principalmente para cubrir el periodo en que terminaba la oferta de manzana y comenzaba la oferta de frambuesa para consumo de postres o de especies de pastelería. Y en el Reino Unido, en Inglaterra, hay un sitio, digamos, una locación que se llama el Triángulo del Ruibarbo, en donde están todavía los sistemas de producción, tanto al aire libre como producción forzada, y donde además de los cultivos tienen yo diría una venta de un paquete turístico asociado al cultivo, asociado a festivales gastronómicos, asociados a arquitectura, ya también al patrimonio cultural de esa zona. Entonces, ¿de qué se trata este cultivo forzado? Que en la zona de Yorkshire, en Inglaterra, cuenta con denominación de origen. Para los que estén interesados pueden buscar todas las características que involucra esta denominación de origen del ruibarbo forzado en el Reino Unido. Es muy antigua, reportada desde 1815, como yo les decía, para llenar esta ventana, ¿cierto?, donde faltaban alimentos dulces o los postres entre que terminaban las manzanas y empezaban las frambuesas. Entonces empezó a hacerse por una casualidad, de que alguien puso una tapa sobre un cultivo de ruibarbo, ¿cierto?, y después la levantó y se dio cuenta que habían empezado a crecer los rizomas. Y se trata de un cultivo de ruibarbo en contrastación, ¿cierto?, que comienza a fines de otoño, dura todo el invierno, en galpones calefaccionados, entre 11 a 13 grados, pero en ausencia de luz, ¿ya? Y acá podemos ver estos galpones, que son bastante rústicos, ¿cierto?, pero que sí tienen un sistema de riego, ¿cierto?, por aspersión, y son absolutamente oscuros. Entonces, este sistema de producción es en alta densidad, ¿ya? Y se generan colores muy brillantes, un color rojo muy brillante, que está estimulado por el proceso cultivo y también por estas variedades especiales que se han ido generando para la producción de ruibarbo forzado. El interior es blanco, tiene un sabor un poco más delicado, más dulce y menos ácido, porque existe un balance diferente de los ácidos orgánicos como el oxálico y el málico en comparación con el ruibarbo que se cultiva al exterior. Son más delgados y erguidos, ya, porque van a ir buscando la luz, ¿cierto? Y no se desarrolla la hoja en ausencia de luz. ¿Y cómo se logra o cuál es el trabajo previo para llegar con estos rizomas, ¿cierto?, como lo tiene el señor en la mano acá en la segunda lámina? Se cultivan y se robustecen durante 2 temporadas antes afuera, ¿ya?
tiene descrita también la denominación de origen, un sistema de fertilización nitrogenado que está basado en desechos de lana ovina también, que de ahí tiene caracterizado todo el sistema de fertilización que tiene este cultivo, previo al ingreso al galpón, ¿ya? Cuando han pasado 2 a 3 años en que los rizomas se han estado desarrollando y creciendo fuera, viene el momento en que podemos llevar estos rizomas al galpón durante una temporada, los ponemos sobre el suelo, no necesariamente tienen que estar cubiertos completamente de tierra, ¿ya? De hecho, los que nosotros vimos tenían muy poca suelo alrededor de los rizomas, uno pegado al lado del otro, y se van emitiendo los peciolos porque se va ocupando la reserva que tiene el rizoma en su interior. Por eso es tan importante estos 2 o 3 años de crecimiento y fortalecimiento de las reservas previas, porque el rizoma se gasta toda la energía en producir estos peciolos en condiciones, digamos, que no son naturales. Y luego de esta temporada, estos rizomas se tienen que desechar, no pueden volver a utilizarse y el material vegetal está absolutamente desgastado. ¿Ya? Los rizomas no necesariamente tienen que pasar el periodo de frío previo antes de entrar al galpón, sino que también son estimulados a través de las aplicaciones de ácido giberelélico, para estimularle, digamos, o romper la dormancia. Entonces, ¿cuáles son las características especiales del entorno para la preparación de los rizomas? Es que dentro de esta denominación de origen se caracteriza el sector como situado, ¿cierto?, a los pies de los montes Apeninos, que crea como un valle, por decirlo de alguna manera, pero un valle muy frío, muy lluvioso, con suelos muy profundos y con buena retención de agua, que hace que estos rizomas crezcan y se desarrollen de la manera adecuada para poder hacer el proceso de forzado y de producción. Este ruibarbo es enviado a todos los supermercados de Inglaterra y también es exportado a algunos países, digamos, de proximidad también en Europa. Y hablando también de cultivo forzado, pero en Estados Unidos, vamos a ver un poquito la historia y cómo están ahora. Más o menos en 1815 ya estaban trabajando en ruibarbo forzado, ¿cierto? Entre el año 20 y el 30, 1820, 1830, aumentó el volumen, se consolidó, se conoció, digamos, el ruibarbo como cultivo y fue adoptado de mejor manera porque coincidió con el mayor acceso al consumo de azúcar. Por lo tanto, había mejores preparaciones, ya se podía bajar, digamos, el nivel de acidez que se siente al consumir el ruibarbo, ¿cierto? Y también con el desarrollo de tecnologías de conservación de alimentos y que había muy buena conectividad de los mercados por tren. Por lo tanto, en Estados Unidos en esa época había un mercado de ruibarbo muy importante a nivel nacional. Siempre como un mercado de nicho, no estamos hablando de grandes volúmenes, ¿cierto? Pero un mercado importante en manos de pocos productores. ¿Y por qué? Por debido a los costos de producción que significa hacer un ruibarbo forzado y además por la dificultad de acceder y de mantener material vegetal de buena calidad. ¿Ya? Ya hacia 1940 este cultivo experimentó una baja debido a la escasez de combustible, ya no había un transporte tan fluido, ya el azúcar estaba más caro, ¿cierto? Y comenzó la Segunda Guerra Mundial con, digamos, la decadencia un poco del cultivo de ruibarbo en este país, y después, la cual se vio acentuada en 1980 porque ya venía un ingreso bastante fuerte de otro tipo de alimentos exóticos, sabores diferentes, ¿cierto?, que de alguna manera le hicieron la competencia a este cultivo. Y desde 1980 hasta la fecha, de a poco se ha ido recuperando la producción, de a poco se ha buscado mantener, digamos, las tradiciones familiares de aquellos núcleos que eran productores de ruibarbo. Se están modernizando las nuevas asociaciones de productores, hay desarrollo de nuevos empaques, digamos, que sean más atractivos, más formas de producir, se desarrolló toda la técnica de congelación,
se vincularon con el sector gastronómico y el sector turístico para hacer promociones, festivales, para hacer libros, cuentos, semanas del cultivo, etcétera. Por lo tanto, es algo y es un esfuerzo que hasta el día de hoy sigue, digamos, ha logrado que siga el cultivo vigente tanto en Estados Unidos como en Canadá. ¿Cuáles son los beneficios de esta hortaliza, del consumo de este peciolo? ¿Qué es lo bueno que nosotros pudiéramos destacar? Es que tiene un alto contenido de vitamina K, que representa casi el 45% del consumo diario recomendado. Es bajo en calorías, tiene un alto porcentaje de fibra, es bajo en grasa, ¿cierto? Y también tiene un porcentaje importante de vitamina C. Dentro de sus propiedades también, la literatura describe que estimula el crecimiento de los huesos, ayuda a prevenir el Alzheimer, previene el cáncer de colon, estimula la producción de glóbulos rojos, ayuda a la pérdida de peso, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y fortalece el sistema digestivo. Y vamos a buscar algunas publicaciones que nos permitan profundizar un poco más en algunas de estas aseveraciones. Por ejemplo, este estudio compara el contenido de actividad antioxidante y contenidos fenólicos de distintas hortalizas consumidas de manera general y común en Estados Unidos, donde se compara el kale o el kale, el ruibarbo, la espinaca, las papas, zanahorias, brócolis, tomates y porotos verdes. Hicieron una comparación de distintas hortalizas que eran de consumo regular de la población. Y resultados de este estudio posicionan al ruibarbo dentro de alimentos con alto contenido de antioxidantes y de capacidad fenólica, ¿cierto? Junto con el kale, la espinaca y el brócoli, y los califica como mejores fuentes naturales de estos compuestos en comparación con otros cultivos evaluados como las papas o las zanahorias o los porotos verdes. Después tenemos acá un estudio que nos cuenta que el ruibarbo posee una sustancia, un pigmento que se llama parietina, que es un pigmento anaranjado que está presente en líquenes y en el ruibarbo, que pudiera tener un efecto digamos, en combatir las propiedades cancerígenas o combatir el cáncer, ¿ya? Esta es una publicación de Emory University de Estados Unidos, la pueden revisar acá en el link que les tengo acá abajo, y es relativamente nueva, es del año 2016. También, dentro de los pigmentos que están presentes en el perfil de polifenoles del ruibarbo se encuentra la cianidina, que es un compuesto orgánico natural, que es la responsable de la pigmentación de muchas variedades de bayas rojas, y también potente antioxidante. Por lo tanto, nuevamente, destaca como un superalimento dentro de la evaluación con otras especies, y específicamente este estudio que es de Canadá, perdón, de Estados Unidos, de la variedad Canada Red. Este estudio que tenemos acá nos habla de que la fibra que está presente en el ruibarbo podría estimular la baja de la disminución del colesterol en sangre, ¿ya? Lo que también es de una publicación del año 99 y que está publicado en la revista que aquí les indico en amarillo. Y una de las primeras publicaciones del potencial agroindustrial del ruibarbo, que es del año, esta nuevita, es de este año, compara distintas variedades, Victoria, Valentine, Red Champagne y Canadian Red, distintas variedades de ruibarbo, su rendimiento y también su rendimiento como jugo, ¿ya? Y por ejemplo, en esta publicación, Red Champagne fue la variedad que obtuvo un mayor rendimiento, 45 toneladas por hectárea, pero además un 75% de rendimiento en jugo, lo que es muy bueno, comparado con otra variedad como es la Canadian Red, que tuvo solamente 28 toneladas por hectárea. Para los que necesiten revisar, también ahí está el link para poder descargarlo en detalle. ¿Cuáles son los principales usos que tiene el ruibarbo o que le conocemos al ruibarbo, la verdad? Uso en confitería, como dulces, como concentrado también para pastelería, saborizante, como chutney, salsas, en mermeladas,
en jugos, en espumante, como liofilizado, como confitado también, como té, y varias otras presentaciones y productos que le otorgan valor a este sabor que es tan característico y propio. O sea, uno de repente puede probar algo que sea elaborado con otro, con algún berry, por ejemplo, y lo prueba y es un sabor como que podría ser de esto o de otro, pero uno come algo que es de ruibarbo y sabe que es de ruibarbo, ¿ya? Incluso en la confitería, donde hay saborizantes, hay conservantes, ese sabor está muy bien logrado. Por lo tanto, yo creo que es una fortaleza para este alimento. En esta sección les voy a contar lo que no sabían acerca del ruibarbo, o lo que yo creo que gran parte de la gente todavía no sabe. Puede ser algunos que sepan, ¿cierto? Y es que las hojas de ruibarbo tienen un efecto repelente, producto de esto que hemos hablado, ¿cierto? Del gran contenido de ácido oxálico, y es repelente contra pulgones, orugas, larvas, etc. ¿Y cómo lo podemos ocupar? Si es que tenemos cultivo de ruibarbo y además somos productores de otras especies, ¿cierto? Y tenemos de repente pulgones o alguna plaga, ¿cierto? Sobre nuestro cultivo, podemos hacer una maceración en frío con 500 gramos de hoja fresca, 3 litros de agua, lo dejamos reposar por 24 horas, picadito, y después lo colamos y lo pulverizamos sin diluir. Repetimos esta operación 3 días seguidos y nos funciona como un repelente, ¿ya? Y también podemos repeler babosas e insectos minadores esparciendo hojas secas sobre la tierra, hojas secas de ruibarbo. También, sobre lo que no sabías acerca del ruibarbo, es que el ácido oxálico que está presente, digamos, en esta especie, podría actuar como un agente antioxidante en manzana, retrasando o disminuyendo el pardiamento. El pardiamento de las manzanas cuando las cortamos, ¿cierto? Y se viene el proceso de oxidación y nos quedan absolutamente café, el ácido oxálico podría actuar como un efecto retardante de la oxidación en manzana. Y además, que el ruibarbo podría ser una fuente para el desarrollo de agentes antibacteriales naturales con potencial aplicación en las industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas, según esta publicación que también es bastante reciente del año 2018. A nivel local, algunas iniciativas locales hace muchos años que a nivel local han habido iniciativas para promover, fortalecer, diversificar el cultivo de ruibarbo en la región, que no han tenido, digamos, el impacto esperado, pero que no obstante han generado avances y han generado alianzas que se pueden recuperar y fortalecer para lograr lo que todos queremos, que en el fondo es que el ruibarbo no se pierda, ¿cierto?, en nuestra región, todo lo contrario, que podamos consolidarlo, que podamos promoverlo como parte de nuestro patrimonio alimentario y que podamos también posicionarlo como un alimento al mismo nivel que la centolla, al mismo nivel que el cordero, al mismo nivel que el calafate, dentro de nuestra paleta de productos locales. Entonces les cuento que han habido esfuerzos como estudios de mercados de ProChile, estudios de evaluación que se hizo en San Gregorio hace un par de años a través del FIA, han habido iniciativas, digamos, público-privadas en el año 2008 a través de Magallanes Emprende. En esa época se trataba de impulsar el Día del Ruibarbo para el día 18 de diciembre de 2009 y también se generó una misión tecnológica, como les digo, todas iniciativas que han tenido el mismo fin, que es promover, fortalecer la producción de ruibarbo en la región, que por distintas razones se ha mantenido como en una curva, digamos, no quiero decir en descenso, pero que no hemos logrado consolidar su producción a nivel local. Les muestro también este estudio de factibilidad técnico-económica que nos facilitó amablemente José Camelio, que es parte de su proyecto de título para optar a su título de profesión de ingeniero agrónomo, que realizó el año 2014, donde él realizó este estudio de inversión, costos de operación e ingresos estimados para un cultivo de ruibarbo orgánico en la región de Magallanes. Dentro de sus costos de inversión, que estimó en 31 millones de pesos, incorporó todo lo relacionado a sistemas de riego, a establecimiento, a construcción de un vivero, a la propagación de las plantas,
a la preparación de suelo, los cortavientos, etcétera, consideró prácticamente 2 años sin ingreso, el primer año con ingresos bastante bajos debido principalmente a los bajos rendimientos que se obtienen, digamos, acá en la primera y la segunda temporada, ¿cierto? Y ya obtuvo, a partir de la tercera temporada, él asumió un rendimiento de 47.000 kilos por hectárea, ¿cierto? Teniendo un margen neto de 16 millones de pesos, siendo su precio mínimo de venta posible para mantener este negocio de 405 pesos, ¿ya? Se los cuento también como parte de esta compilación de datos disponibles a nivel regional, nacional. Comentarios finales después de esta paseo, digamos, por la situación del ruibarbo a nivel internacional, nacional y regional, es que, bueno, durante los últimos 20 años, como hemos visto, se han hecho esfuerzos, sí, para levantar la producción de ruibarbo, quizás la cual no ha sido lo suficientemente encadenada o vinculada para lograr su estabilidad en el tiempo. El cultivo ha sido o ha ido desplazándose, ¿cierto?, por otros, siendo manejado como un cultivo complementario, en su mayoría, no todos, ¿cierto?, porque también uno ha visto cultivos, digamos, bien manejados de ruibarbo en la región en superficies importantes, pero lo común es verlo a los bordes del invernadero, tal vez sin un manejo determinado o en superficies atomizadas, ¿ya? Es necesario evaluar nuevas variedades, disponer de material vegetal limpio, de alta calidad, para asegurar la rentabilidad de la producción en el largo plazo. Da la impresión de que en los últimos años ha disminuido la cantidad de material vegetal disponible y ha aumentado el interés, ¿cierto? Ha aumentado también el precio de comercialización durante los últimos años, lo que hace que este cultivo se esté volviendo más interesante de producir. Años atrás, 15 años atrás, el precio era muy bajo, lo que influyó, lo más probable es que este cultivo haya sido desplazado por otros. Sin embargo, actualmente está volviendo a tener un precio bastante interesante porque también se han desarrollado nuevos productos agroindustriales que utilizan el ruibarbo como base en su producción. Sabemos que el mercado local y nacional, y también el mercado internacional, conoce y valora positivamente el producto, lo que facilitaría la introducción de nuevos formatos y un desarrollo un poco más consolidado a nivel local. Tenemos una oportunidad, después de todo lo que hemos conversado, de estudiar las propiedades funcionales bajo nuestras condiciones y ver si eventualmente podemos transformarlo en un superalimento, si tenemos oportunidad de tener un sello de origen a nivel local de acuerdo a nuestras condiciones climáticas y geográficas. Y también decir que el ruibarbo es parte de nuestro patrimonio gastronómico local, lo que puede potenciarse aún más mediante alianzas de la cadena productiva y, por supuesto, aliándonos con sectores como el turismo, el sector gastronómico, que ellos requieren también de los productos del sector agrícola para potenciar su rubro. Algunas referencias de las cuales tomé información, se las dejo aquí también por si alguien la necesita en específico. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerdo, por favor, que llenen la encuesta de satisfacción, la necesitamos nosotros por nuestra parte, así que muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, Claudia, y a los panelistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por la asistencia, y como dice Karina, es un buen momento ahora para los que tengan que dividir plantas. Es buena época. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.